El golpeteo rítmico del zapateado resonaba contra el viejo piso de madera del centro cultural, y de danza folclórica, el jarabe, un estruendo familiar, que de repente se quebró en una cacofonía de tropiezos y jadeos frustrados. Maestro Ricardo Morales, con su canoso cabello impecablemente peinado, se irguió en el centro del salón, su rostro surcado por profundas arrugas de exasperación. «Otra vez. Es el mismo punto, siempre el mismo error», bramó, su voz ronca por años de dirigir ensayos, cortando el aire denso y polvoriento. Justo en la entrada, bajo el dintel de madera gastada, Sofía, una niña menuda en su silla de ruedas, y su madre Elena se detuvieron. La mirada penetrante del maestro Morales se posó sobre ellas, una punzada de impaciencia eclipsando cualquier atisbo de cortesía. «Vuelve cuando puedas bailar», espetó con desdén, su frustración por la coreografía inestable desbordándose en una injusticia palpable que heló el ambiente, mezclando el aroma a cera vieja con el dulzón perfume de las jacarandas que se asomaban por las ventanas. La frase del maestro Morales impactó a Elena como un golpe físico. Su mano se apretó instintivamente sobre el mango de la silla de ruedas de Sofía, sus nudillos blanqueando. Sofía, ajena a la carga social de las palabras, percibió la brusquedad del sonido y la tensión en el rostro de su madre. Sus grandes ojos curiosos se fijaron en la escena, procesando no la ofensa, sino el repentino cese del movimiento, la disonancia en el patrón. La ráfaga de voces elevadas y el estruendo de los zapateados se habían disipado en un silencio incómodo, amplificando su sensibilidad. Se balanceó suavemente en su silla, un pequeño movimiento de autorregulación, y sus dedos se aferraron al borde de su viejo rebozo de lana, buscando la familiaridad de su textura. El ambiente, cargado de la expectativa del concurso y la palpable frustración, era un torbellino sensorial que ella intentaba decodificar con una calma casi monacal. Fue Mariana Reyes, la joven bailarina y asistente del maestro, quien rompió el tenso silencio. Con su cabello recogido en una trenza pulcra y una expresión de genuina empatía, se acercó a Elena y Sofía. «Maestro, por favor», murmuró suavemente, antes de dirigirse a Elena con una sonrisa tranquilizadora. «No le haga caso, el maestro está muy estresado. Le preparé un pequeño rincón para Sofía, si gusta quedarse a observar. A veces, una perspectiva diferente». Morales, todavía absorto en regañar a Laura, la bailarina principal, gesticuló con la mano para desestimar la interrupción, pero su atención seguía fija en el grupo. Laura, con el sudor perlado en la frente, lanzó una mirada de soslayo hacia Sofía, una mezcla de curiosidad y un leve desdén, preguntándose qué hacía la niña rara de la silla de ruedas, en medio de su ensayo crucial. Mariana guió a Sofía hacia un rincón del amplio estudio, lejos del bullicio y la luz intensa de los reflectores. Era un espacio modesto pero acogedor, con una pequeña mesa y una lámpara de luz tenue. Con cuidado, le colocó unos audífonos con cancelación de ruido sobre las orejas de Sofía, atenuando el eco de los gritos del maestro y el constante murmullo de Guadalajara que se colaba por las ventanas. Sofía, con una gratitud silenciosa, sacó su tableta y su lápiz digital. Sus ojos, ahora protegidos del exceso de estímulos, se centraron en los bailarines. No veía errores individuales, sino una interrupción en el flujo, una serie de ecuaciones físicas y geométricas que esperaban ser resueltas, un patrón de desequilibrio que se repetía con una frustrante exactitud en la misma sección de la coreografía. Su hiperfoco se activó, transformando el caos en un laboratorio viviente. La danza, para Sofía, no era solo arte, sino una compleja maquinaria de movimiento, peso y equilibrio. Observó cómo los bailarines ejecutaban la intrincada secuencia de giros y zapateados cruzados, una parte crucial del jarabe tapatío que simbolizaba el cortejo. Cada vez, en el mismo instante, había una sutil vacilación, una pérdida mínima de la sincronía que el ojo inexperto podría atribuir a la fatiga o la falta de concentración. Pero Sofía veía más allá. Su mente autista descompuso cada paso, cada transferencia de peso, cada ángulo del cuerpo, buscando la anomalía, el punto exacto donde la armonía se disolvía. Era como un rompecabezas tridimensional que nadie más podía descifrar, mientras el maestro Morales seguía culpando a la falta de disciplina. Con una precisión asombrosa, Sofía comenzó a dibujar en su tableta.
Sus dedos se movían con la fluidez de un artista, pero sus trazos eran los de un ingeniero. Líneas, flechas, vectores que mapeaban las trayectorias de los bailarines, la distribución de su peso y los ángulos de sus cuerpos en el punto exacto del desajuste. Mientras el maestro Morales, con el ceño fruncido y la voz cada vez más exasperada, ordenaba a sus alumnos repetir la sección una y otra vez, Sofía se sumergía en su mundo de patrones, desglosando la coreografía en sus componentes más fundamentales. ¿Podría esta niña, silenciosa y en su silla de ruedas, con su mente única, haber descubierto la clave para un enigma que el gran maestro no lograba resolver? Sus dibujos, apenas esbozos iniciales, contenían una promesa silenciosa, un secreto a punto de ser revelado. Sofía Gutiérrez, con apenas 12 años, era una figura menuda en su silla de ruedas, sus grandes ojos curiosos siempre enmarcando un flequillo rebelde que caía sobre su frente. A pesar de su apariencia frágil, sus ojos eran un portal a un mundo interior de complejidad asombrosa, absorbiendo cada detalle del entorno, con una intensidad que pocos comprendían. Para la mayoría era simplemente la niña rara de la silla de ruedas, una etiqueta que se adhería a ella como una sombra en el vibrante centro cultural, el Jarabe. La frase despectiva del maestro Morales, «vuelve cuando puedas bailar», había resonado en el aire como un eco cruel. Pero Sofía, ajena a la carga emocional, solo había registrado la brusquedad del sonido y la repentina quietud. Su presencia, silenciosa y observadora, contrastaba marcadamente con la energía caótica y la palpable frustración que impregnaban el estudio de danza, un torbellino de movimiento y emociones que ella procesaba a su propio ritmo. El autismo le había concedido a Sofía una perspectiva única, una lente a través de la cual el mundo se revelaba en patrones, sistemas y secuencias lógicas. Pero esta misma lente venía acompañada de una hipersensibilidad a los estímulos externos. Los ruidos fuertes, como el estruendo de los zapateados o los gritos del maestro Morales, se convertían en una avalancha sonora. Las luces intensas, en un dolor punzante. Por eso, sus audífonos con cancelación de ruido eran una extensión de sí misma, un escudo indispensable contra el caos sensorial. Su viejo rebozo de lana, tejido por su abuela, era otro refugio, un objeto de confort cuyas fibras suaves y el sutil aroma a casa le brindaban una sensación de seguridad y calma en medio de la agitación. Aferrada a él, Sofía se anclaba en su propio universo, filtrando el torbellino del estudio para poder decodificarlo. Su hiperfoco no se centraba en la gracia o la expresión artística del baile, sino en la pura cinemática del movimiento. Para Sofía cada giro, cada zapateado, cada salto de los bailarines era una ecuación física, una intrincada serie de vectores y fuerzas que podían ser descompuestas, analizadas y, si era necesario, corregidas. La danza era un rompecabezas tridimensional, esperando ser resuelto. Con su tableta y su lápiz digital en mano, Sofía transformaba el caos aparente de los cuerpos en movimiento en diagramas precisos. Sus ojos seguían cada trayectoria, cada transferencia de peso, cada ángulo del cuerpo, buscando la disonancia, el punto exacto donde la armonía se quebraba. Era una visión que el maestro Morales, con décadas de experiencia, no podía siquiera concebir, cegado por su enfoque en la disciplina y la pasión. La comunicación verbal de Sofía era, por naturaleza, concisa y directa, desprovista de las complejidades sociales que a menudo la confundían. Las sutilezas del lenguaje corporal o las metáforas eran abstracciones que su mente procesaba con dificultad. Por ello, se expresaba mejor a través de sus dibujos, sus detallados diagramas, que hablaban un lenguaje universal de formas y movimientos. Esta forma de interacción, tan diferente en el contexto social mexicano donde la efusividad y el contacto visual son valorados, la hacía parecer enigmática, incluso distante. Sin embargo, su madre Elena, una mujer de fortaleza inquebrantable y amor incondicional, había aprendido a leer entre líneas, a interpretar los silencios de Sofía y a ver su otro modo de percibir el mundo no como una debilidad, sino como una profunda fortaleza. En el pequeño rincón que Mariana le había preparado, bajo la luz tenue y lejos del eco ensordecedor, Sofía encontró su santuario. Allí, se permitía sus estrategias de autorregulación. Un suave balanceo de su cuerpo en la silla de ruedas, casi imperceptible, que la ayudaba a procesar la información sensorial. Sus objetos personales, meticulosamente organizados sobre la pequeña mesa, le ofrecían un ancla visual en un mundo a menudo desordenado.
Pero era en la inmersión total en sus dibujos donde Sofía se sentía más plena, más conectada con su propósito. El roce del lápiz digital sobre la pantalla de su tableta era un sonido tranquilizador, un ritmo propio que se superponía al bullicio del estudio, permitiéndole desentrañar el misterio de la coreografía fallida con una concentración casi sobrenatural. El problema persistente de la coreografía, esa sección inestable que el maestro Morales no lograba corregir, se presentaba ante Sofía no como un error humano, sino como un desafío lógico, una anomalía en un sistema perfecto. Sus dibujos, que al principio eran meros mapeos de trayectorias, comenzaron a evolucionar. Líneas, flechas y vectores se multiplicaban, señalando no solo el qué, sino el porqué del desequilibrio. Su mente, con su hiperfoco activado, estaba traduciendo el arte en ciencia, el sentir en calcular. En cada trazo silencioso, en cada diagrama meticuloso, Sofía estaba desarmando el enigma, sin que nadie lo supiera aún. Sus manos, pequeñas pero firmes, sostenían la clave para resolver el dilema que frustraba a todos, una promesa silenciosa de que, a veces, la solución más brillante reside en la perspectiva más inesperada. Mariana se movió con una agilidad silenciosa, sus pasos de bailarina apenas marcando el suelo mientras se acercaba al rincón donde Sofía observaba, inmersa en su tableta. Llevaba en sus manos un pequeño vaso de agua de horchata, el dulzor de la canela flotando en el aire. «Aquí tienes, Sofía», susurró con una sonrisa genuina, colocando el vaso con cuidado en la mesita, asegurándose de no interrumpir el flujo concentrado de la niña. Sus ojos, llenos de una curiosidad respetuosa, se posaron en la pantalla. Los intrincados diagramas, una red de líneas y flechas que mapeaban los movimientos de los bailarines, la asombraron una vez más. A diferencia del maestro Morales, Mariana no veía garabatos, veía un lenguaje, una forma de entender la danza que trascendía los métodos tradicionales. Su mente abierta, cultivada por años de explorar nuevas pedagogías, la hacía receptiva a la visión única de Sofía, sintiendo una punzada de esperanza de que quizás, solo quizás, esta pequeña observadora silenciosa, tuviera la clave que el maestro buscaba desesperadamente. Desde el centro del salón, el maestro Ricardo Morales interrumpió su regaño a Laura, su mirada afilada como un machete, posándose en Mariana y Sofía. «Mariana, ¿estás aquí para charlar o para ayudar con la coreografía?», bramó, su voz cargada de la impaciencia que le caracterizaba. Para Morales, el tiempo era oro, y cada segundo que no se dedicaba al zapateado perfecto, era un segundo perdido en la carrera por el concurso. Él creía firmemente en la disciplina férrea, en la repetición hasta la extenuación, en la idea de que la excelencia nacía del sudor y la obediencia. La presencia de Sofía en su estudio, con su silla de ruedas y sus silencios, era una anomalía, una distracción que no encajaba en su visión rígida y tradicionalista de la danza. Él veía el arte como una expresión física, pura, y no podía concebir que una mente, aparentemente ajena al movimiento, pudiera comprender la esencia de lo que él dedicó su vida a enseñar. Su ceguera ante la neurodiversidad era un muro infranqueable. Laura, la bailarina principal, se enderezó, su rostro marcado por el cansancio y la frustración, y lanzó una mirada de reojo hacia Sofía. Para ella y para el resto del grupo de adolescentes, Sofía era la niña rara de la silla de ruedas, una figura misteriosa que se sentaba en un rincón, siempre absorta en su tableta. La impaciencia del maestro era contagiosa, y la presencia de Sofía, aunque silenciosa, se percibía como una intrusión en su espacio sagrado de ensayo. Algunos susurraban entre ellos, «¿Qué hace aquí?», mientras otros simplemente la ignoraban, enfocados en sus propios movimientos imperfectos. El peso del concurso, la presión de las expectativas, y la frustración compartida por la coreografía fallida, creaban una atmósfera de tensión, donde la empatía era un lujo que pocos podían permitirse. La idea de que Sofía pudiera tener alguna relevancia en su problema colectivo, era impensable para ellos, ensimismados en sus propias dificultades, y en la búsqueda desesperada de la aprobación del maestro, temiendo que cualquier distracción pudiera costarles el premio. Mariana sintió el escozor de la injusticia en las palabras del maestro, pero sabía que un enfrentamiento directo sería inútil. En cambio le ofreció una pequeña sonrisa a Sofía, un gesto de complicidad silenciosa. «Maestro, Sofía solo está observando. A veces, una mirada fresca puede ver lo que nosotros,
Tan metidos en el ensayo, no alcanzamos a percibir. Respondió con una voz tranquila pero firme, intentando suavizar la tensión sin ceder terreno. Esta interacción sutil, casi imperceptible para los demás, marcaba una grieta en la visión del mundo del centro cultural. La exclusión arraigada en la tradición contra la inclusión que Mariana representaba. Para ella, el arte no debía tener barreras, y la mente de Sofía, con su capacidad única de análisis, era tan valiosa como los pies más ágiles. La fragilidad de Sofía sentada en su silla de ruedas, contrastaba con el poder y la rigidez del maestro, creando una tensión moral palpable que flotaba en el aire, preparando el escenario para un conflicto de principios que iría más allá de una simple coreografía. Mientras la tensión moral se tejía en el aire, Sofía permanecía ajena a la carga emocional del intercambio. Sus audífonos atenuaban el tono áspero del maestro Morales y los susurros de los bailarines, permitiéndole sumergirse aún más en su hiperfoco. Para ella, los cuerpos en movimiento no eran personas con egos o frustraciones, sino unidades cinéticas, elementos de un problema matemático complejo. Sus ojos seguían la trayectoria de Laura y su compañero, desglosando cada zapateado, cada giro, cada milímetro de desplazamiento de peso. La coreografía era una secuencia de eventos físicos que, en un punto exacto, se desviaba de su lógica intrínseca. En su tableta, los diagramas se volvían cada vez más elaborados, líneas rojas indicando los puntos de desequilibrio, flechas azules mostrando la trayectoria ideal. El mundo exterior, con sus juicios y prejuicios, se desvanecía, dejando solo la pureza del patrón y el enigma esperando ser resuelto. El maestro Morales, con un suspiro de exasperación, volvió a golpear el suelo con su bastón. «¡Otra vez! Desde el principio», ordenó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y autoridad. El grupo, cabizbajo, se reorganizó, sus movimientos lentos y pesados, la confianza mermada. La sección problemática se repetía sin cesar, una y otra vez, con la misma falla, la misma pérdida de sincronía. La frustración era un manto pesado que cubría el estudio, y la sombra del concurso se cernía como una amenaza inminente. Mientras tanto, en su rincón, Sofía levantó la vista de su tableta por un instante, sus ojos fijos en la repetición. Un sutil movimiento de su cabeza, casi imperceptible, era su forma de registrar la persistencia del error. Sus dibujos ya no eran solo observaciones, comenzaban a perfilar una solución, una corrección minúscula que nadie más podía ver. ¿Podría esta niña, ignorada por todos, estar a punto de desvelar el secreto que el gran maestro Morales, con toda su experiencia, no lograba descifrar? ¿Y cómo reaccionarían cuando sus garabatos revelaran la verdad? La respuesta parecía estar a solo un trazo de distancia. La presión en el jarabe se hizo palpable, densa como el calor del mediodía en Guadalajara. Los gritos del maestro Morales ya no eran esporádicos, se habían convertido en la banda sonora constante del estudio, un martilleo incesante que erosionaba la moral de los jóvenes bailarines. Laura, con el rostro surcado por el sudor y la frustración, tropezaba con más frecuencia, y sus compañeros empezaban a reflejar su desesperación. El concurso nacional, antes un sueño vibrante, se cernía ahora como una guillotina, amenazando con cortar becas, reputación y el legado de años del centro cultural. El problema de la coreografía, lejos de mejorar, parecía empeorar con cada intento, como una herida que se infectaba. La energía caótica se intensificaba, y el aroma a incienso de copal, que a veces usaban para purificar el ambiente, no lograba disipar la ansiedad que flotaba en el aire, mezclada con el polvo de tiza y el sudor. Sofía, desde su rincón, registraba el aumento de la tensión, no como una emoción, sino como un patrón de actividad eléctrica en el ambiente, una vibración más intensa. «Mariana, te he dicho que no me distraigas con estas peculiaridades», espetó el maestro Morales, su voz áspera como lija vieja, dirigiéndose a su asistente mientras señalaba con un gesto despectivo hacia el rincón de Sofía. Para él, los dibujos en la tableta eran meros garabatos, el pasatiempo de una niña, completamente ajenos a la disciplina y el arte de la danza. «Aquí se baila con el cuerpo y el alma, no con teorías de ingenieros», sentenció, reforzando su desprecio por cualquier enfoque que no encajara en su visión tradicionalista. Laura y algunos de los bailarines intercambiaron miradas, un reflejo de la opinión del maestro. La idea de que Sofía,
silenciosa y en su silla de ruedas, pudiera tener una respuesta era, para ellos, una ofensa a sus horas de esfuerzo y sudor. La brecha entre el respeto a la tradición y la apertura a la innovación se hacía más profunda, y Sofía, aunque protegida por sus audífonos, percibía la resonancia de la desaprobación en el lenguaje corporal rígido y los tonos agudos que se filtraban. Elena, sentada discretamente junto a Sofía, sentía cada palabra del maestro como una punzada personal. El desdén en su voz era un eco de las muchas veces que la sociedad había subestimado a su hija. Su mano acarició el hombro de Sofía, un gesto silencioso de protección. Observaba cómo Sofía se balanceaba suavemente en su silla, un tic de autorregulación que se intensificaba con la creciente tensión en el estudio. El ambiente se había vuelto opresivo, y Elena dudaba si era justo para Sofía permanecer allí, expuesta a tanta negatividad. Sin embargo, los ojos de su hija seguían fijos en los bailarines, su hiperfoco inquebrantable, como si el caos a su alrededor fuera una pantalla transparente que no lograba desviar su atención del enigma coreográfico. Sabía que Sofía estaba en su elemento, desentrañando el misterio, y esa certeza le daba la fuerza para ignorar las miradas de juicio y las palabras hirientes, confiando en la inteligencia silenciosa de su hija. La urgencia se hizo innegable cuando un reportaje en el periódico local de Guadalajara, El Informador, resaltó la proximidad del concurso nacional y las elevadas expectativas sobre el centro cultural El Jarabe. Se hablaba de becas universitarias para los talentos más destacados, y de una importante inyección económica para el centro si lograban el primer lugar. La reputación del maestro Morales, construida a lo largo de décadas, estaba en juego. Los bailarines lo sabían, y la presión se tradujo en más errores, más tropiezos, un círculo vicioso de desesperación. Los susurros sobre la posibilidad de que el centro perdiera su prestigio, y peor aún, su financiamiento, se esparcieron como pólvora. El sueño de una carrera en la danza para muchos de esos jóvenes dependía de esa noche, y el fracaso de la coreografía era un peso insoportable sobre sus hombros, ahogando la alegría y la pasión que antes animaban cada ensayo. Desesperado, el maestro Morales duplicó las horas de ensayo, exigiendo a los bailarines una perfección sobrehumana. ¡Más fuerza! ¡Más pasión! ¿No es la coreografía? ¡Es su entrega!, bramaba, su voz ya ronca por el esfuerzo. Intentó cambiar la música, ajustar el tempo, pero el problema persistía, una falla intrínseca que se burlaba de su experiencia. Mariana, con cautela, se acercó de nuevo, portando los audífonos de Sofía en su mano. Maestro, ¿y si consideramos otra perspectiva? Sofía ha estado observando con detalle, sugirió, con la esperanza de abrir una pequeña grieta en su obstinación. Pero Morales la interrumpió con un gesto tajante. Basta de distracciones, Mariana, no tenemos tiempo para experimentos, necesitamos disciplina, no dibujos, sentenció, sus ojos endurecidos por la frustración y el miedo al fracaso. La oportunidad de que Sofía fuera escuchada, se desvaneció una vez más, sepultada bajo el peso de la tradición y la ceguera del maestro. Mientras el caos y la desesperación se apoderaban del estudio, en su rincón de luz tenue, Sofía había completado sus diagramas. La pantalla de su tableta brillaba con una red de líneas intrincadas, flechas y vectores de color, un mapa preciso del movimiento ideal, y la sutil desviación que causaba el desequilibrio. Era una solución elegante, matemáticamente perfecta, esperando ser descubierta. Mariana, que había estado observando a distancia, se acercó, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y una creciente convicción. Los dibujos de Sofía ya no eran un mero pasatiempo, eran la clave, una revelación silenciosa que desafiaba décadas de tradición. El maestro, ajeno a la brillantez que se gestaba en la penumbra, anunció con voz quebrada el ensayo general final, la última oportunidad antes del concurso. La tensión era insoportable. El aire vibraba con la promesa de un desastre inminente, o, quizás, de un milagro inesperado. ¿Sería Mariana capaz de convencer al terco maestro de mirar más allá de sus prejuicios, de escuchar la voz silenciosa de Sofía? El destino del centro cultural y la oportunidad de Sofía pendían de un hilo invisible. La tensión en el estudio de El Jarabe se había vuelto tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. El maestro Morales, con el rostro más pálido y los ojos hundidos por la falta de sueño, intentó una nueva estrategia. Cambien los pasos de apoyo.
Busquen la inercia en el giro, no la fuerza bruta, bramó, golpeando el suelo con su bastón con una furia contenida. Los bailarines, exhaustos, intentaron seguir sus nuevas instrucciones, sus cuerpos pesados, y sus mentes nubladas por la frustración. El sudor les perlaba la frente, y el cansancio se reflejaba en cada movimiento, pero la sección problemática persistía, una burla cruel a sus esfuerzos. Sofía, desde su rincón, observaba los ajustes, registrando en su tableta cómo el nuevo patrón de movimiento, aunque diferente, seguía generando el mismo desequilibrio en el punto exacto, como una ecuación mal resuelta que arrojaba el mismo resultado incorrecto. Laura, la bailarina principal, se sentía al borde del colapso. Sus pies, acostumbrados a la precisión, ahora parecían torpes y desobedientes. En uno de los intentos, tropezó con su propio compañero, un accidente menor que, sin embargo, resonó en el silencio tenso del estudio como un estruendo. Las miradas de frustración de sus compañeros se posaron en ella, y un murmullo de desánimo se extendió entre el grupo. «Lo siento, maestro», exclamó Laura con la voz quebrada, la vergüenza tiñéndole las mejillas. Morales solo negó con la cabeza, su ceño fruncido más profundo que nunca, su impotencia palpable. Para Sofía, el tropiezo de Laura no era un error personal, sino la manifestación física de un fallo estructural en el sistema de movimiento, una flecha roja en su diagrama mental, indicando la persistencia de la anomalía. Mariana, con el corazón encogido por la angustia de los bailarines, se acercó al maestro con cautela. «Maestro, tal vez si le damos un pequeño descanso, están exhaustos. Unos minutos para despejar la mente», sugirió, su voz suave intentando calmar la tormenta. Pero Morales la interrumpió con un gesto brusco. «¿Descanso? No hay tiempo para descansos, Mariana. El concurso es pasado mañana». «¿Necesitamos resolver esto ahora mismo?», espetó, su voz ronca por la tensión. Su mirada se desvió por un instante hacia el rincón de Sofía, y luego regresó a los bailarines, como si la presencia de la niña fuera una distracción que no podía permitirse. Elena, al lado de Sofía, sintió la punzada del desprecio en las palabras del maestro, apretando la mano de su hija en un gesto protector. La desesperación se apoderó de los bailarines. Intentaron una y otra vez la secuencia, sus movimientos cada vez más forzados, menos fluidos. El zapateado, antes vibrante y lleno de alegría, ahora sonaba hueco, desincronizado, como un reloj que no lograba encontrar su ritmo. Se podía sentir la presión del concurso, la amenaza de la beca perdida, la posible vergüenza para el maestro Morales y para todo el centro cultural. Los susurros entre ellos se volvieron más agudos, algunos culpándose mutuamente, otros simplemente expresando su impotencia. El aire del estudio, normalmente lleno de la energía positiva de la danza, ahora estaba cargado de un ambiente pesado, de derrota inminente, que Sofía percibía como una frecuencia baja y constante, una vibración desagradable que se filtraba incluso a través de sus audífonos. El maestro Morales, en un último intento desesperado, decidió reorganizar las parejas, creyendo que la química entre los bailarines era el problema. «Laura, baila con Marco. Carlos, tú con Ana», ordenó, con la esperanza de que una nueva combinación pudiera romper el patrón de errores. Los bailarines intercambiaron lugares, sus rostros reflejando una mezcla de resignación y una tenue esperanza. Pero la nueva configuración no cambió nada. La sección crítica del jarabe tapatío, ese intrincado juego de giros y zapateados cruzados, siguió siendo un punto de quiebre. En lugar de la elegancia del cortejo, solo había tropiezos, desincronización, y la creciente desesperación de ver sus esfuerzos en vano, como un engranaje que no encajaba por mucho que se intentara forzar. Con un golpe seco de su bastón contra el suelo, el maestro Morales se desplomó en una silla, su rostro una máscara de derrota. «No puedo más». «No entiendo qué estamos haciendo mal», murmuró, su voz apenas un susurro que se perdió en el silencio sepulcral del estudio. Los bailarines se quedaron inmóviles, sus cabezas gachas, el peso del fracaso aplastándolos. La atmósfera era de una tristeza profunda, una aceptación amarga de la derrota antes incluso de que llegara el concurso. En su rincón, Sofía levantó la vista de su tableta. Sus diagramas estaban completos, una red perfecta de líneas y flechas que no solo señalaban el problema,
sino que también ofrecían una solución elegante. Mariana, al ver el colapso del maestro, sintió una urgencia apremiante. Sus ojos se posaron en la tableta de Sofía, un destello de esperanza naciendo en la oscuridad de la derrota. ¿Sería posible que la respuesta a su enigma se encontrara en esos garabatos que todos habían ignorado? Mariana se acercó al maestro Morales, quien yacía desplomado en la silla, con el peso de la derrota visible en cada arruga de su rostro. En sus manos, Mariana sostenía la tableta de Sofía, la pantalla irradiando una compleja red de líneas, flechas y vectores de colores vibrantes. El silencio en el estudio era casi reverencial, roto solo por el susurro de la calle que se colaba por las ventanas, un contraste con la quietud interna de los bailarines. «Maestro», comenzó Mariana, su voz suave pero con una determinación inquebrantable que no había mostrado antes. «Sofía ha estado trabajando en algo. Creo que ha encontrado la clave». Morales levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre, fijándose en la tableta con una mezcla de agotamiento y un atisbo de irritación. Para él, en ese momento de desolación, cualquier distracción era una afrenta a su fracaso. El aroma a madera vieja y el sudor de los bailarines se mezclaban con la amargura de la derrota. El maestro Morales observó la tableta, su ceño se frunció aún más, una expresión de confusión y desdén luchando por dominar su rostro. «¿Dibujos, Mariana? ¿En serio? ¿Crees que el problema de una coreografía que he pulido por años se resolverá con garabatos de una niña?», espetó, su voz recuperando algo de su habitual aspereza, aunque teñida de desesperación. Su mirada se desvió de la tableta hacia Sofía, que seguía en su rincón, ajena a la confrontación, absorta en sus propios patrones de autorregulación, balanceándose suavemente. Mariana no se inmutó. «Maestro, Sofía no ve el baile como nosotros. Ella ve la física, los patrones, las ecuaciones de movimiento. ¿Ha detectado una anomalía que nosotros, cegados por la costumbre, no podemos ver?», insistió Mariana, su voz resonando con una convicción que comenzaba a penetrar la coraza de Ricardo. La luz tenue del rincón de Sofía parecía emanar una verdad silenciosa que desafiaba la oscuridad de la derrota. Laura, la bailarina principal, que había estado observando la escena con los brazos cruzados y una expresión de escepticismo, soltó un bufido apenas audible. ¿Una niña en silla de ruedas nos va a enseñar a bailar el jarabe tapatío? ¿Después de todo lo que hemos sudado?, susurró a sus compañeros que intercambiaron miradas de incredulidad y frustración. La idea de que la solución pudiera venir de Sofía, a quien veían como la niña rara, era casi una ofensa a su orgullo y a su arduo trabajo. El maestro Morales escuchó los susurros y se encogió de hombros con resignación. «Mariana, te agradezco tu empatía, pero esto es un concurso nacional. No podemos perder el tiempo con fantasías», dijo, intentando desestimar la propuesta con un gesto cansado de la mano, mientras el aroma a canela de la horchata que aún reposaba cerca de Sofía contrastaba con la amargura del ambiente. Elena, sentada junto a Sofía, sintió la punzada de las palabras de Laura y del maestro. Su mano apretó suavemente la de Sofía, un gesto de apoyo silencioso. Sofía, sin embargo, permaneció imperturbable. Sus audífonos filtraban la mayoría de los sonidos, y su mente estaba completamente concentrada en la coherencia de sus diagramas. Para ella, las palabras no eran juicios, sino meros ruidos. La coreografía en su tableta era un sistema, y el problema, una falla lógica que ahora tenía una solución elegante y precisa. Sus ojos, grandes y brillantes, se posaron por un instante en el maestro, luego en Laura, no con resentimiento, sino con una curiosidad analítica, como si estuviera procesando sus movimientos corporales y tonos de voz como datos, buscando patrones en su propia resistencia al cambio, una nueva ecuación social que intentaba descifrar. Mariana, sin embargo, no se dio por vencida. Se arrodilló junto al maestro, acercando la tableta para que pudiera ver los detalles con claridad. «Maestro, mire esto», dijo, señalando un punto específico en el diagrama de Sofía. Ella ha detectado un micromovimiento, un cambio sutil en el centro de gravedad de la pareja, justo en el momento del zapateado cruzado. No es un error de fuerza o pasión, es un desequilibrio físico en el diseño. Sugiere un cambio de ángulo en el pie de apoyo de apenas 2 grados. Morales, por primera vez,
miró con algo más que desdén, su curiosidad profesional asomando a través de su agotamiento. La precisión del diagrama, la lógica de las flechas, era innegable, incluso si la fuente era impensable para él, un hombre arraigado en la tradición y la experiencia empírica. El maestro Morales se levantó lentamente, su mirada fija en la tableta, luego en Sofía, y finalmente en Laura. La desesperación había abierto una pequeña fisura en su rigidez. Había probado todo, y todo había fallado. ¿Qué más tenía que perder? 2 grados, dices, murmuró, su voz apenas un susurro, una mezcla de escepticismo, y una chispa de esperanza que no se atrevía a reconocer. Laura, ven aquí. Intenta lo que la niña sugiere. Laura se acercó, sus ojos reflejando una mezcla de incredulidad y una desesperación aún mayor. Los demás bailarines se quedaron en silencio, el aire cargado de una expectativa tensa. El maestro, con un suspiro profundo, se preparó para lo que seguramente sería otro fracaso, pero Mariana sonrió, su fe en Sofía inquebrantable. El destino de el jarabe y la reputación de Morales estaban ahora en manos de una niña silenciosa y sus garabatos, una apuesta audaz que desafiaba toda lógica y tradición. Mariana, sintiendo una punzada de adrenalina mezclada con la desesperación colectiva, actuó con una velocidad inusual. Se giró hacia Elena, quien sostenía la mano de Sofía. «Elena, ¿podemos mover la silla de Sofía al centro? Necesito proyectar esto», susurró, su voz cargada de urgencia. Con la ayuda de Elena, la silla de ruedas de Sofía se deslizó suavemente hacia el espacio abierto del estudio, antes ocupado por los cuerpos tensos de los bailarines. Mariana sacó un pequeño proyector de un estante, uno que usaba para sus propias clases de teoría de la danza, y lo conectó rápidamente a la tableta de Sofía. El zumbido del aparato, un sonido extraño en el estudio, cortó el silencio mortuorio. Los bailarines observaban, sus ojos inyectados en sangre, una mezcla de agotamiento y curiosidad en sus rostros. El aire, antes denso con la derrota, comenzó a vibrar con una expectativa incierta, un tenue hilo de esperanza que Mariana teñía con su determinación. Sofía, en el centro del estudio, procesaba el cambio con su calma habitual. Sus audífonos permanecían puestos, filtrando el zumbido del proyector a un murmullo tolerable. El suave balanceo de su cuerpo en la silla se hizo más pronunciado por un instante, una autorregulación ante la novedad del ambiente. Sus ojos, enmarcados por el flequillo rebelde, se posaron en la pared, donde ahora se preparaba un lienzo inusual. Para ella, el mundo era un constante flujo de información, y este nuevo arreglo era simplemente una configuración diferente para presentar sus datos. La cercanía de su madre, Elena, que le acariciaba el hombro, le brindaba una seguridad silenciosa. Sofía ajustó sus dedos sobre la pantalla de su tableta, lista para compartir su lenguaje visual. Un compendio de patrones y ecuaciones que ahora, por primera vez, todos podrían ver. El maestro Morales, aún desplomado en la silla, levantó la vista, sus ojos entrecerrados ante la luz del proyector que Mariana manipulaba. «Mariana, ¿qué es todo esto?» «No tenemos tiempo para experimentos artísticos», gruñó, su voz agotada y su ceño fruncido. Pero su tono carecía de la autoridad habitual, diluido por la desesperación. Laura y su compañero, de pie en el centro, se miraron con una mezcla de escepticismo y un atisbo de curiosidad. La idea de que una niña, en una silla de ruedas, pudiera tener la solución a su enigma, era casi una ofensa a su orgullo, pero la alternativa era el fracaso inminente. El resto de los bailarines se agrupó con acento agudo alrededor, susurrando, pero manteniendo una distancia respetuosa, la incertidumbre flotando en el ambiente como el polvo suspendido en el aire. De repente, la pared se iluminó. Los diagramas de Sofía, antes confinados a la pequeña pantalla de su tableta, se proyectaron en una escala monumental. Líneas rojas y azules, flechas y vectores de colores vibrantes se entrelazaban, mapeando el flujo de la coreografía. Mariana se acercó a la proyección, señalando con el dedo. «Maestro, mire aquí», dijo, su voz resonando con una claridad inesperada. Sofía ha identificado un micromovimiento, un desplazamiento del centro de gravedad de la pareja, en este punto exacto del zapateado cruzado. No es falta de pasión, es un desequilibrio físico en el diseño.
Sugiere un ajuste de apenas 2 grados en el pie de apoyo y un ligero retraso en el giro del compañero. Sofía, con un movimiento sutil de su mano, confirmó la explicación, señalando una flecha específica en el diagrama, su lenguaje silencioso más elocuente que 1000 palabras. El maestro Morales, con el ceño fruncido, se puso de pie, su mirada fija en los diagramas. La lógica de las líneas y flechas era innegable, desafiando su intuición de años. 2 grados, murmuró con un hilo de voz. Laura, Carlos, intenten eso, el cambio de ángulo en el pie, y el retraso en el giro. Laura y su compañero intercambiaron una mirada de incredulidad, pero la desesperación era un motor más fuerte que el orgullo. Ejecutaron los primeros pasos de la secuencia, y luego, con cautela, incorporaron la minúscula corrección de Sofía. Al principio, fue titubeante, pero al repetirlo, un cambio palpable ocurrió. El giro se sintió anclado, el zapateado unísono, la fluidez que tanto buscaban, por fin se manifestó. Un suspiro colectivo de asombro escapó de los labios de los bailarines, un sonido que resonó con la promesa de un milagro. El silencio se rompió por un murmullo de incredulidad y emoción. Laura y Carlos se miraron, sus rostros iluminados por una sonrisa de alivio y asombro. Maestro, se siente diferente. Funciona, exclamó Laura, su voz llena de una esperanza que no había tenido en días. El maestro Morales, con los ojos muy abiertos, observaba la secuencia repetirse, ahora perfecta. La rigidez de su rostro se derritió, dando paso a una expresión de puro asombro. Los otros bailarines, que habían sido testigos del milagro silencioso, comenzaron a moverse, sus ojos fijos en Sofía y sus diagramas. Nosotros también queremos probar, exclamó uno. Otro se acercó a la proyección, intentando descifrar las líneas y flechas. El estudio, antes un santuario de desesperación, se transformó en un hervidero de expectación. La niña en silla de ruedas con sus garabatos, había desvelado un secreto que el gran maestro no pudo. La noche del concurso se cernía, y con ella, la promesa de una revelación que cambiaría todo. El maestro Morales observó, sus ojos entrecerrados, cómo Laura y Carlos volvían a sus posiciones iniciales. La tensión era palpable, una cuerda estirada al máximo en el silencioso estudio. Con un suspiro que sonó a resignación, dio la señal para que empezaran. Los primeros pasos de la secuencia fluyeron con la familiar cadencia, pero al llegar al punto crítico, aquel donde siempre se desmoronaba la armonía, Laura aplicó el minúsculo ajuste, el cambio de ángulo en el pie de apoyo de 2 grados, el ligero retraso en el giro de Carlos. Por un instante, el movimiento pareció titubeante, como si los cuerpos lucharan contra la memoria muscular de la vieja rutina. Pero luego, como si un engranaje invisible encajara por primera vez, el giro se completó con una fluidez inesperada. El zapateado final resonó unísono, limpio, anclado. Un suspiro colectivo, casi imperceptible, se escapó de los labios de los bailarines, un sonido que mezclaba asombro y una tenue esperanza. El maestro parpadeó, su ceño se relajó ligeramente, su cerebro intentando procesar lo que sus ojos acababan de presenciar, desafiando décadas de su propia experiencia y dogmas. Laura y Carlos se miraron, sus rostros iluminados por una mezcla de alivio y una incredulidad asombrada. Maestro, se siente diferente. Funciona, exclamó Laura, su voz llena de una esperanza que no había tenido en días, el sudor frío de la incertidumbre transformándose en el calor de una nueva posibilidad. El maestro Morales, con los ojos aún muy abiertos, observó la secuencia repetirse, ahora perfecta. La rigidez de su rostro, antes una máscara de derrota, se derritió ligeramente, dando paso a una expresión de puro asombro. Su mente, sin embargo, luchaba por reconciliar esta revelación con su arraigado escepticismo. Podía ser tan simple. Un ajuste tan minúsculo, proveniente de una fuente tan inesperada, desbaratar su convicción de que solo la disciplina y la fuerza bruta eran la respuesta. El aire del estudio, antes denso con la derrota, comenzó a vibrar con una energía renovada, un eco silencioso de la pequeña victoria que se había gestado en el rincón de Sofía. Los otros bailarines, que habían sido testigos del milagro silencioso, comenzaron a moverse, sus ojos fijos en Laura y Carlos, y luego en Sofía y sus diagramas proyectados en la pared. Nosotros también queremos probar, exclamó uno de ellos, Carlos, rompiendo el silencio con una voz llena de entusiasmo.
Otro se acercó a la proyección, intentando descifrar las intrincadas líneas y flechas, una nueva curiosidad naciendo en sus miradas. Mariana sonrió, una sonrisa genuina que reflejaba su fe inquebrantable en Sofía. Se acercó a la niña, acariciando su cabello suavemente, un gesto de reconocimiento silencioso que Sofía recibió con un leve balanceo de su silla. Su forma de registrar la aprobación sin romper su concentración. Para ella, era una simple validación de una hipótesis matemática, una ecuación resuelta, ajena a las complejidades emocionales y sociales que envolvían el descubrimiento. El aroma a canela de la horchata se mezclaba ahora con un aire de esperanza. El maestro Morales, aunque visiblemente impactado, aún no estaba listo para una rendición total. Una vez no es suficiente, gruñó, su voz intentando recuperar algo de su autoridad perdida, aunque el temblor en sus manos lo delataba. Podría ser una casualidad, un golpe de suerte. Su orgullo, forjado en décadas de enseñanza y éxito, era una barrera formidable. Necesitamos ver si se mantiene la consistencia. Su mirada se posó en Sofía, y por primera vez, no hubo desdén, sino una mezcla compleja de perplejidad, y una incipiente admiración que se negaba a reconocer. La presión del concurso nacional seguía cerniéndose sobre ellos, un recordatorio constante de que un solo milagro no bastaría para asegurar la victoria. La mente del maestro, aún anclada en la tradición, luchaba por asimilar que la solución a su enigma más grande no había venido de la experiencia, sino de la pura lógica de una niña a la que había despreciado. Sofía, ajena a la lucha interna del maestro y a las exclamaciones de los bailarines, permanecía en su mundo de patrones. Sus audífonos filtraban el bullicio a un nivel manejable, y su hiperfoco estaba completamente dedicado a la coherencia de sus diagramas. Para ella, la coreografía no era una serie de movimientos artísticos, sino un sistema mecánico que ahora había sido ajustado a su estado óptimo. El ligero balanceo en su silla de ruedas era su forma de procesar la validación de su análisis, una satisfacción interna que no necesitaba de aplausos externos. Elena, su madre, observaba a Sofía con una sonrisa tierna y orgullosa, su mano en el hombro de su hija, un ancla silenciosa en medio del caos transformador. Sabía que Sofía no buscaba reconocimiento, sino la verdad de los patrones, y esa pureza era su mayor fortaleza, una que finalmente estaba siendo revelada al mundo. Con una autoridad aún teñida de asombro, el maestro Morales se irguió por completo. Muy bien, todos formen parejas, vamos a intentar este ajuste, todos juntos, ordenó, su voz ahora más firme, aunque con un matiz de rendición. Los bailarines, con una energía renovada, se reorganizaron con una velocidad inusual, la desesperación dando paso a una expectación cautelosa. El estudio, antes un santuario de frustración, se transformó en un laboratorio de experimentación. La noche del concurso se cernía, y con ella, la promesa de una revelación que cambiaría no solo el destino de El Jarabe, sino también la percepción de lo que es posible en la danza. La mirada del maestro se posó una vez más en Sofía, una niña silenciosa que, con sus garabatos, había abierto una puerta a una nueva comprensión. ¿Lograría el grupo entero ejecutar la secuencia con la misma perfección, o el orgullo del maestro Morales encontraría una última excusa para desestimar el genio de Sofía? El aire vibraba con la pregunta, el futuro del centro cultural en juego. Mariana, con una punzada de adrenalina mezclada con la desesperación colectiva, actuó con una velocidad inusual. Se giró hacia Elena, quien sostenía la mano de Sofía. Elena, ¿podemos mover la silla de Sofía al centro? Necesito proyectar esto, susurró, su voz cargada de urgencia. Con la ayuda de Elena, la silla de ruedas de Sofía se deslizó suavemente hacia el espacio abierto del estudio, antes ocupado por los cuerpos tensos de los bailarines. Mariana sacó un pequeño proyector de un estante, uno que usaba para sus propias clases de teoría de la danza, y lo conectó rápidamente a la tableta de Sofía. El zumbido del aparato, un sonido extraño en el estudio, cortó el silencio mortuorio. Los bailarines observaban, sus ojos inyectados en sangre, una mezcla de agotamiento y curiosidad en sus rostros. El aire, antes denso con la derrota, comenzó a vibrar con una expectativa incierta, un tenue hilo de esperanza que Mariana teñía con su determinación. Sofía, en el centro del estudio, procesaba el cambio con su calma habitual.
Sus audífonos permanecían puestos, filtrando el zumbido del proyector a un murmullo tolerable. El suave balanceo de su cuerpo en la silla se hizo más pronunciado por un instante, una autorregulación ante la novedad del ambiente. Sus ojos, enmarcados por el flequillo rebelde, se posaron en la pared, donde ahora se preparaba un lienzo inusual. Para ella, el mundo era un constante flujo de información, y este nuevo arreglo era simplemente una configuración diferente para presentar sus datos. La cercanía de su madre, Elena, que le acariciaba el hombro, le brindaba una seguridad silenciosa. Sofía ajustó sus dedos sobre la pantalla de su tableta, lista para compartir su lenguaje visual, un compendio de patrones y ecuaciones que ahora, por primera vez, todos podrían ver. El maestro Morales, aún desplomado en la silla, levantó la vista, sus ojos entrecerrados ante la luz del proyector que Mariana manipulaba. «Mariana, ¿qué es todo esto? No tenemos tiempo para experimentos artísticos», gruñó, su voz agotada y su ceño fruncido. Pero su tono carecía de la autoridad habitual, diluido por la desesperación. Laura y su compañero, de pie en el centro, se miraron con una mezcla de escepticismo y un atisbo de curiosidad. La idea de que una niña en una silla de ruedas pudiera tener la solución a su enigma era casi una ofensa a su orgullo, pero la alternativa era el fracaso inminente. El resto de los bailarines se agrupó con acento agudo alrededor, susurrando, pero manteniendo una distancia respetuosa, la incertidumbre flotando en el ambiente como el polvo suspendido en el aire. De repente, la pared se iluminó. Los diagramas de Sofía, antes confinados a la pequeña pantalla de su tableta, se proyectaron en una escala monumental. Líneas rojas y azules, flechas y vectores de colores vibrantes se entrelazaban, mapeando el flujo de la coreografía. Mariana se acercó a la proyección, señalando con el dedo. «Maestro, mire aquí», dijo, su voz resonando con una claridad inesperada. Sofía ha identificado un micromovimiento, un desplazamiento del centro de gravedad de la pareja, en este punto exacto del zapateado cruzado. No es falta de pasión, es un desequilibrio físico en el diseño. Sugiere un ajuste de apenas 2 grados en el pie de apoyo y un ligero retraso en el giro del compañero. Sofía, con un movimiento sutil de su mano, confirmó la explicación, señalando una flecha específica en el diagrama, su lenguaje silencioso más elocuente que 1000 palabras. El maestro Morales, con el ceño fruncido, se puso de pie, su mirada fija en los diagramas. La lógica de las líneas y flechas era innegable, desafiando su intuición de años. 2 grados, murmuró, con un hilo de voz. Laura, Carlos, intenten eso. El cambio de ángulo en el pie, y el retraso en el giro. Laura y su compañero intercambiaron una mirada de incredulidad, pero la desesperación era un motor más fuerte que el orgullo. Ejecutaron los primeros pasos de la secuencia, y luego, con cautela, incorporaron la minúscula corrección de Sofía. Al principio, fue titubeante, pero al repetirlo, un cambio palpable ocurrió. El giro se sintió anclado, el zapateado unísono, la fluidez que tanto buscaban, por fin, se manifestó. Un suspiro colectivo de asombro escapó de los labios de los bailarines, un sonido que resonó con la promesa de un milagro. El silencio se rompió por un murmullo de incredulidad y emoción. Laura y Carlos se miraron, sus rostros iluminados por una sonrisa de alivio y asombro. «Maestro, se siente diferente, funciona», exclamó Laura, su voz llena de una esperanza que no había tenido en días. El maestro Morales, con los ojos muy abiertos, observaba la secuencia repetirse, ahora perfecta. La rigidez de su rostro se derritió, dando paso a una expresión de puro asombro. Los otros bailarines, que habían sido testigos del milagro silencioso, comenzaron a moverse, sus ojos fijos en Sofía y sus diagramas. «Nosotros también queremos probar», exclamó uno. Otro se acercó a la proyección, intentando descifrar las líneas y flechas. El estudio, antes un santuario de desesperación, se transformó en un hervidero de expectación. La niña en silla de ruedas, con sus garabatos, había desvelado un secreto que el gran maestro no pudo. La noche del concurso se cernía, y con ella, la promesa de una revelación que cambiaría todo. El maestro Morales, con el rostro aún pálido por la tensión, se irguió lentamente, su mirada recorriendo a los bailarines. Había visto el milagro en Laura y Carlos, pero su orgullo y años de tradición le exigían una prueba más contundente.
Todos, bramó, su voz ahora con un matiz de rendición, pero también de una nueva y cautelosa autoridad. En parejas. Vamos a intentar este ajuste todos juntos. Los bailarines, que habían presenciado la transformación, se reorganizaron con una velocidad inusual. La desesperación, dando paso a una expectación silenciosa. El aire, antes denso con la derrota, vibraba ahora con una esperanza frágil. Cada pareja, con una mezcla de escepticismo residual y una curiosidad creciente, se preparó para ejecutar la secuencia, sus ojos fijos en la proyección de Sofía, intentando descifrar el lenguaje de líneas y flechas que prometía la solución. Uno a uno, las parejas comenzaron la secuencia del jarabe tapatío. Los primeros pasos fluyeron con la familiar cadencia, pero al llegar al punto crítico, aquel donde siempre se desmoronaba la armonía, cada bailarín aplicó el minúsculo ajuste, el cambio de ángulo en el pie de apoyo de 2 grados, el ligero retraso en el giro del compañero. Al principio, hubo una vacilación, una lucha contra la memoria muscular de la vieja rutina, pero luego, como si un engranaje invisible encajara por primera vez, el giro se completó con una fluidez inesperada. El zapateado final resonó unísono, limpio, anclado, llenando el estudio con un sonido que nunca antes habían logrado. Un suspiro colectivo de asombro y alivio escapó de los labios de los bailarines, un eco de la pequeña victoria que se había gestado en el rincón de Sofía. El rostro del maestro Morales, que había sido una máscara de frustración y derrota, se transformó. Sus ojos, antes inyectados en sangre, se abrieron de par en par, su ceño se relajó, dando paso a una expresión de puro asombro. Observaba a sus alumnos ejecutar la secuencia una y otra vez, ahora con una perfección y una estabilidad que desafiaban toda su experiencia. La rigidez de su postura se derritió, y un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo. Su mente, arraigada en décadas de dogma, luchaba por asimilar la verdad. No había sido la falta de disciplina, ni de pasión, sino un error intrínseco en el diseño, descubierto por la mente brillante de una niña a la que había despreciado. La humildad y una incipiente admiración comenzaron a reemplazar su orgullo herido. Sofía, en el centro del estudio, con sus audífonos puestos, permanecía imperturbable. Para ella, el éxito colectivo de los bailarines no era una victoria emocional, sino la validación lógica de su hipótesis. Sus grandes ojos curiosos seguían los movimientos, procesando la coherencia del nuevo patrón. El suave balanceo de su cuerpo en la silla de ruedas se hizo apenas perceptible, una señal interna de que su sistema había encontrado el equilibrio. Elena, su madre, observaba a Sofía con una sonrisa tierna y orgullosa, su mano en el hombro de su hija, un ancla silenciosa en medio del caos transformador. Mariana, de pie a su lado, sentía una punzada de triunfo silencioso, su fe en Sofía reivindicada. El aroma a canela de la horchata, que aún flotaba en el aire, se mezclaba ahora con un aire de esperanza tangible. La incredulidad inicial de los bailarines se disipó por completo, reemplazada por un entusiasmo contagioso. Se miraron unos a otros, sus rostros iluminados por sonrisas de alivio y asombro. «Maestro, se siente increíble», exclamó Laura, su voz llena de una esperanza que no había tenido en días. Otros se acercaron a la proyección, intentando descifrar las líneas y flechas, una nueva curiosidad naciendo en sus miradas. Ya no practicaban por obligación, sino por un deseo genuino de comprender y dominar el movimiento. El estudio, antes un santuario de desesperación, se transformó en un hervidero de expectación y colaboración, donde la energía positiva de la danza, finalmente liberada, llenaba cada rincón, mezclándose con el polvo de tiza y el sudor de los cuerpos en movimiento. Con una autoridad renovada, esta vez teñida de asombro y una incipiente humildad, el maestro Morales se irguió por completo. «Muy bien. Esto es lo que necesitábamos», proclamó, su voz firme, aunque con un matiz de rendición. «Ahora, a pulir, repitan la secuencia, sientan el anclaje, la nueva fluidez». Los bailarines, con una energía renovada, se reorganizaron con una velocidad inusual. La desesperación dando paso a una expectación cautelosa y una confianza restaurada. El concurso se cernía, pero ahora, la promesa de una revelación que cambiaría no solo el destino de El Jarabe, sino también la percepción de lo que es posible en la danza, se sentía palpable. La mirada del maestro se posó una vez más en Sofía, una niña silenciosa que con sus garabatos había abierto una puerta a una nueva comprensión, y con ella,
la esperanza de la victoria. El día del concurso nacional de danza folclórica tradicional había llegado, y la atmósfera en el Teatro Degollado de Guadalajara era electrizante, densa con la expectativa de cientos de asistentes. Las luces del escenario brillaban con una intensidad deslumbrante, revelando el antiguo terciopelo rojo de los asientos, y el aroma a madera pulida que impregnaba el aire. Cuando el grupo del Centro Cultural y de Danza, El Jarabe, subió al escenario, un murmullo de anticipación recorrió la sala. Los bailarines, con sus trajes tradicionales del jarabe tapatío, llenos de color y bordados vibrantes, se movían con una energía renovada, una confianza que no habían poseído en los ensayos. Maestro Morales, en las salas, con el corazón latiéndole desbocado, observaba cada movimiento, cada zapateado, esperando el momento de la secuencia crucial, aquel punto que Sofía había desvelado. Cuando llegó la sección problemática del jarabe tapatío, aquella que había sido un obstáculo insuperable, una quietud casi mística se apoderó de la sala. Todos los ojos estaban fijos en los bailarines. Con la pequeña pero crucial modificación sugerida por Sofía, el micromovimiento del pie y el ligero retraso en el giro, la secuencia que antes era un punto de falla, se convirtió en un momento de brillantez. Los bailarines ejecutaron los giros y zapateados con una fluidez y una sincronía impecables, sus sombreros volando con una gracia antes inalcanzable, su energía y precisión dejando al público sin aliento. El impacto inmediato fue visible en los rostros de los jueces, que asintieron con aprobación, y en la ovación espontánea y atronadora del público, un rugido de admiración que llenó el majestuoso teatro, resonando en cada rincón. En las salas, el maestro Morales observaba, sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de un profundo asombro, gratitud y una punzante vergüenza. Su error y prejuicio hacia Sofía quedaron dolorosamente expuestos en su mente. Él, el gran maestro con 4 décadas de experiencia y un ego forjado en el éxito, había sido incapaz de ver lo que una niña en silla de ruedas, con su mente autista, había descifrado con una lógica implacable. Su orgullo se desmoronaba, pero en su lugar nacía una profunda humildad y una admiración genuina por la brillantez de Sofía. El estruendo de los aplausos era un bálsamo para el alma de los bailarines, pero para Ricardo, era un recordatorio constante de su ceguera, de las palabras despectivas que había proferido. La victoria que se gestaba en el escenario era en gran parte de Sofía y él lo sabía. El aroma a cera y maderas del teatro se mezclaba ahora con el dulce perfume del triunfo, teñido de un arrepentimiento profundo. La tensión se apoderó del teatro cuando se anunciaron los resultados. Los nombres de los finalistas resonaron en el aire, y el corazón de los bailarines latía al unísono. Finalmente, la voz del presentador retumbó. Y el primer lugar en el concurso nacional de danza folclórica tradicional es para el Centro Cultural y de Danza, El Jarabe. Una explosión de alegría estalló en el escenario y entre el público. Los bailarines se abrazaron, sus rostros irradiando euforia. Mariana, con lágrimas de felicidad en los ojos, se acercó a Sofía, que observaba la escena con una calma casi monacal, procesando la avalancha sonora como un patrón de alta intensidad. Elena, al lado de su hija, la abrazó con una fuerza inmensa, su orgullo maternal desbordándose. El maestro Morales, con la voz quebrada por la emoción, subió al escenario, sus ojos buscando a Sofía entre la multitud. En la ceremonia de premiación, ante un público expectante y una prensa ávida de noticias, el maestro Ricardo Morales tomó el micrófono. Su voz, que tantas veces había sido ruda y autoritaria, sonaba ahora suave, teñida de una emoción profunda. Este premio, comenzó, su mirada recorriendo a sus talentosos bailarines, es el resultado de mucho esfuerzo, dedicación y pasión. Pero hoy, quiero reconocer a la mente brillante que nos mostró un nuevo camino. Hizo una pausa, y su mirada se posó en el borde del escenario, donde Mariana empujaba la silla de Sofía. A nuestra querida Sofía Gutiérrez, proclamó, y un aplauso atronador llenó el teatro. Ricardo se inclinó para quedar a la altura de Sofía. Ella, con su perspectiva única, desveló el secreto que nosotros, cegados por la costumbre, no podíamos ver. Nos enseñó que la danza es también física, lógica y pura matemática. El reconocimiento público fue solo el comienzo. Sofía, con una calma que desarmaba, recibió la ovación del público. Un mar de aplausos que la envolvió sin abrumarla gracias a sus audífonos. Elena la abrazó, mientras Mariana, con una sonrisa radiante,
le susurraba al oído. «Lo lograste, Sofía». Pocos días después, Sofía recibió una invitación para participar en un programa piloto de análisis de movimiento en una prestigiosa universidad local, un puente entre el arte y la ciencia. El Centro Cultural, El Jarabe, bajo la dirección de un Ricardo Morales transformado, estableció una beca con el nombre de Sofía, para fomentar la inclusión de personas con neurodiversidad en el estudio de la danza, no solo como bailarines, sino como teóricos, analistas o creadores. El logro de Sofía provocó un cambio profundo en la comunidad, convirtiendo al centro en un faro de inclusión, inspirando a otras instituciones a reevaluar sus propios prejuicios y a ver el talento en sus múltiples formas. El día después del triunfo en el concurso nacional, el Centro Cultural El Jarabe vibraba con una energía distinta, no solo por la euforia de la victoria, sino por una transformación más profunda. Sofía Gutiérrez, aunque no buscaba el centro de atención, se había convertido en el corazón de esta nueva era. Su vida, que antes parecía confinada a los patrones de su mente y al rincón del estudio, se expandía exponencialmente. La invitación de la prestigiosa Universidad de Guadalajara para un programa piloto de análisis de movimiento era la validación de que su lenguaje visual era una ciencia en sí misma. La pequeña Sofía, con sus audífonos puestos y su mirada serena, aceptó el desafío, no por fama, sino por la pura lógica de explorar nuevos patrones y desentrañar más misterios del movimiento, un puente entre el arte y la ciencia que ella había construido silenciosamente. El maestro Ricardo Morales, transformado por la humildad, se erigió como el mayor defensor de Sofía y la neurodiversidad. Su voz, antes áspera, ahora resonaba con un nuevo propósito. En un emotivo discurso, anunció la creación de la Beca Sofía Gutiérrez, un fondo destinado a apoyar a jóvenes con neurodiversidad que desearan explorar la danza, no solo como bailarines, sino como teóricos, analistas o coreógrafos. El gesto fue recibido con una ovación. El maestro, con lágrimas en los ojos, reconoció públicamente su error, confesando cómo su rigidez y prejuicios casi les cuestan el concurso y la oportunidad de ver la brillantez en Sofía. El centro, El Jarabe, se convirtió en un faro de inclusión. Sus paredes de ocre deslavado ahora albergaban talleres para padres y educadores sobre el autismo, y la diversidad de pensamiento se celebraba como su mayor activo. El impacto de Sofía trascendió las paredes del centro cultural. La historia de la niña que, desde su silla de ruedas, había descifrado el enigma de la danza folclórica, se extendió por Guadalajara y más allá, resonando en los medios locales como El Informador. Otras instituciones culturales, inspiradas por El Jarabe, comenzaron a reevaluar sus propios programas, buscando talentos en los lugares más inesperados, abriendo sus puertas a la diversidad funcional y neurodiversa. Sofía ya no era la niña rara de la silla de ruedas. Se había ganado el apodo de la genio del ritmo invisible, un título que celebraba su capacidad única de ver el mundo en patrones y de transformar el arte a través de la lógica. Su ejemplo inspiró a innumerables familias y demostró que el verdadero potencial no tiene límites ni formas preestablecidas. Elena, la madre de Sofía, observaba este florecimiento con el corazón henchido de orgullo y alivio. Años de lucha silenciosa, de defender a su hija de juicios y exclusiones, habían culminado en este reconocimiento colectivo. La sonrisa de Sofía, aunque sutil, era un bálsamo para el alma de Elena, una confirmación de que su amor incondicional y su fe en la inteligencia de su hija no habían sido en vano. El hogar, antes un refugio, ahora se sentía como el epicentro de un cambio cultural. La relación entre madre e hija, ya de por sí profunda, se fortaleció aún más, cimentada en la resiliencia compartida y la alegría de ver a Sofía encontrar su lugar en el mundo, no a pesar de su autismo, sino gracias a él, demostrando que la verdadera fuerza reside en la autenticidad. Mariana Reyes, la joven asistente del maestro, continuó siendo una aliada incondicional de Sofía, pero su papel se expandió. Ahora, era una pedagoga de la danza con una misión, incorporando el análisis de movimiento de Sofía en el currículo del centro, demostrando que la rigidez de la tradición podía coexistir con la innovación y la inclusión. Su mente abierta y su empatía habían sido el catalizador inicial, el puente entre el mundo de Sofía y el de El Jarabe. Ella se convirtió en una voz influyente, abogando por la idea de que la neurodiversidad no es un obstáculo, sino una fuente inagotable de perspectivas únicas que enriquecen cualquier campo, especialmente las artes.
La historia de Sofía y el maestro Morales se convirtió en su lección más valiosa, un testimonio viviente de cómo la aceptación puede transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras, enraizadas en la cultura mexicana. El ritmo invisible de Sofía se convirtió en una leyenda en Guadalajara, una historia que se contaba para recordar que el verdadero potencial humano reside en la diversidad de nuestras mentes y cuerpos. La neurodiversidad no era una limitación, sino una fuente inestimable de perspectivas únicas que podían enriquecer y transformar cualquier campo. La enseñanza fundamental de esta historia resonaba en cada rincón del centro cultural. La importancia de la adaptación, la empatía y la apertura mental son esenciales para liberar este potencial. Conectada a la solidaridad comunitaria, el respeto por la sabiduría que puede venir de las fuentes menos esperadas, y el valor inquebrantable de la familia, nos recordaba que todos tienen un lugar en el gran mosaico de la vida mexicana, y que a veces, la mirada más aguda para ver la belleza y la verdad, se encuentra en aquellos que ven el mundo de una manera diferente, dejando una huella imborrable de esperanza y transformación.